Hemos quitado el ruido doble, ¿no? Me parece. Sí. Y ahora entonces ya podemos trabajar entonces. Venga, pues continuamos. Supongo que estaréis viendo toda la transparencia, ¿vale? La primera columna, descripción del riesgo, como iba diciendo, hay que poner un nombre exacto de los que aparecen en esta tabla verde que aparece en el fondo, ¿vale? Primera columna, la segunda celda o la segunda fila, es necesario que os lo sepáis de memoria. El riesgo hay que llamarlo como pone en esa tabla. No vamos a admitir ningún riesgo que sea ni similar ni parecido, ¿vale? Porque una de las cuestiones más importantes en los temas de leyes es que el nombre debe ser el que debe ser y no vale otro, ¿vale? No vamos a ser lingüistas, tenemos que saber ese nombre. O sea que nosotros leeremos una situación, analizaremos una situación y tenemos que sabernos el nombre de los riesgos. Tener cuidado de posiciones de contacto, sustancias tóxicas, corrosivas, peligrosas, no me los mezcléis, desgraciadamente sí se necesita un poquito de memoria, ¿de acuerdo? Pero la primera fila es sencilla. La descripción del riesgo. Segunda columna. En la segunda columna tenemos que escribir la causa que lo produce. ¿Vale? Tened cuidado. Causas que puedan producir el riesgo que yo explico en la primera columna pueden ser una o varias. El riesgo puede ser causado por varias cosas. Por ejemplo, yo me puedo sufrir una caída al mismo nivel. Porque el lado izquierdo es suelo mojado y porque en el lado derecho hay una rampa. Pues entonces tendré que poner que puedo sufrir caída al mismo nivel y las causas es porque en el lado izquierdo el suelo está mojado y en el lado izquierdo hay una rampa. Si varias causas producen el mismo riesgo, todas deben de ir en la misma celda. Muy importante, ¿vale? Solo vamos a hacer una fila por cada riesgo. ¿De acuerdo? Tened también cuidado que puede que haya una misma causa puede producir dos riesgos diferentes. O sea, que me pueden aparecer en dos filas. Yo, si el suelo está mojado, preparar y sufrir una caída al mismo nivel. Pero si al lado tengo un precipicio y caigo sobre ese lado, pues entonces puedo sufrir una caída de distinto nivel. O sea, que tendré dos riesgos diferentes al agua y ambos pueden tener la misma causa. ¿Vale? Es muy importante entonces que apuntéis. Que un accidente puede ser generado por varias causas y, a su vez, una causa puede aparecer con distintos riesgos. ¿De acuerdo? Las dos primeras columnas las tenemos entonces controladas, ¿no? Para identificar riesgos, yo a veces utilizo o me hago preguntas como las que veis en esa transparencia. ¿Existe algo que pueda producir daño? ¿Quién o qué puede ser dañado? ¿Cómo puede ocurrir el daño? ¿Existen los siguientes peligros? Eso me va a dar idea de qué causas me van a dar miedo y son las que voy a analizar y seguramente me van a llevar al riesgo que quiero analizar, ¿vale? Cuando me pregunto si existen los siguientes peligros, pues me pregunto golpes, caídas al mismo o distinto nivel, incendios, explosiones, atrapamientos, carga física, mental, atropello, ¿vale? Todo lo que habéis visto en la clase de riesgo general. Haciendo estas preguntas, analizando el texto y analizando la figura, deberéis de ser capaces de determinar la mayoría de los accidentes que pueden ocurrir en esa situación, ¿vale? Una cosa es que podamos estar la mayoría de accidentes, pero luego veremos que además interesan los accidentes más importantes, ¿vale? Tercera columna. La tercera columna lo que me dice es la probabilidad. Probabilidad. Tengo que poner la probabilidad de que pueda ocurrir ese accidente. ¿Vale? Y nosotros lo vamos a hacer, como estamos en un curso de introducción a la prevención de riesgos, vamos a hacer desde un punto de vista sencillo. Como ingenieros que somos y que nos gustan los números, pues nos gustaría decir que un accidente será el 62,83%. Pero la realidad es que no estamos en condiciones científicas y técnicas para decir
cuánto es el conocimiento que tenéis en esta asignatura de instrucción en la prevención de riesgos. Entonces lo vamos a hacer de una manera sencilla. Una manera muy sencilla, pero que luego al principio os va a rayar un poquito. Y es que nosotros vamos a asumir que la probabilidad va a ser o media, o alta, o baja. Una de las tres. ¿Vale? O sea que lo vamos a hacer mediante una letra. Probabilidad media, alta o baja. ¿Qué es lo que va a pasar? Que al solo tener tres cajas, por un lado, nos va a ser muy sencillo. No vamos a tener que complicarnos mucho la vida. Pero por otro lado, cuando hagamos casos un poquito más complicados, sobre todo al principio, nos va a extrañar un poco y nos vamos a dudar. Porque si yo os digo una probabilidad, que el accidente tenga una probabilidad de producirse del 5%, diríamos, hombre, eso corresponde a... ¿Vale? Pero si os digo que la probabilidad es de un 90%, diréis, alta. Si te digo una probabilidad del 50%, pues decís, hombre, no, me llega. Pero si te digo una probabilidad del 33%, ¿eso qué es? ¿Media o baja? ¿Tú consideras que es alta porque es mayor del 25? Es un poco subjetivo. ¿Vale? Y como es subjetivo, al principio va a costar, porque hay que tomar decisiones. Y los ingenieros estamos acostumbrados a utilizar números, pero nos cuesta trabajo tomar decisiones. ¿Vale? Entonces, no os preocupéis en estos 2 primeros días, sobre todo, que os voy a dar clase, que al principio la gente dirá, pero esto es alta, media o baja, y tendréis dudas. Incluso en la clase, cuando hagamos los casos prácticos, la gente va a decir, ¿vale? No dudéis, hay accidentes de alta, de media y baja. Una cosa que no quiero que hagáis, los malos prevencionistas y los malos alumnos de control, una técnica que utilizan mucho es, le voy a poner probabilidad media, porque la media la puedo discutir si es alta o baja, y así me va a salir siempre bien. Si en el examen que hagáis me ponéis que todos los accidentes tienen probabilidad, todo eso. ¿Vale? No es así. No todos los accidentes tienen probabilidad. O sea que esa subjetividad que al principio vais a tener un poquito de miedo, no os preocupéis que con el transcurrir de las clases la vais a perder. Es vuestra obligación además perderla y enseñarla. Pero no vale decir que todos tienen probabilidad media. ¿Vale? Un examen que donde todos los accidentes sean probabilidad media, si yo lo he puesto y lo he pensado antes, eso no será así. ¿Vale? No tiráis siempre por el camino en el medio. ¿Cuáles son aproximadamente, de manera sencilla? Probabilidad, el daño ocurrirá siempre o casi siempre. Probabilidad media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones. Probabilidad baja, el daño ocurrirá raras veces. Como veis, a pesar de todo, 20 letras y palabras, y eso es difícil a veces de evaluar con un número. ¿Vale? Siguiente columna, que pone CO, consecuencia. ¿Vale? La columna consecuencia. La columna consecuencia, lo que tenemos que poner, vamos a hacer algo muy parecido a la probabilidad. Vamos a tener 3 tipos solo de consecuencias. Ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. Tendremos que poner una de esas 3 palabras y que se acerque. ¿Vale? Al igual que ocurre con la probabilidad, a veces es un poco subjetivo, aunque bastante menos. La probabilidad le cuesta mucho más trabajo a la gente. Ligeramente dañino. Cuando alguien sufre daños superficiales, arañazos, molestias, irritaciones. ¿Vale? Dañino. Cuando sufre quemaduras, torceduras, fracturas menores, dermatitis, enfermedades que conducen a una incapacidad menor. Extremadamente dañino. Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, cáncer, enfermedades crónicas que cortan la vida. ¿Vale? Aún así, habrá un poquito de subjetividad, porque además también depende de nosotros. Si yo soy una persona súper asustona, pues a lo mejor que me corten un poquito del dedo pienso que es algo extremadamente dañino. Y hay gente que es mucha para adelante y que si le cortan un pequeño cachito de dedo, pues siguen viviendo como si nada. ¿Vale? O sea, que tened cuidado, que una de las cuestiones que hay que hacer siempre es que no puedes hacer un caso práctico pensando en vosotros. Tenéis que hacerlo pensando en un muñeco en blanco. No podéis pensar en vosotros, ni si sois mayores, ni si sois jóvenes, ¿vale? Ni si tenéis algún problema. Los casos prácticos nunca los hagáis pensando en vosotros, porque entonces
será algo muy subjetivo y un trabajador hoy puede ser tú, mañana puede ser otro. Y el prevencionista además tiene que hacerlo no pensando en una persona en particular, sino en un trabajo. Que además a lo mejor es para joven, luego puede que no tenga experiencia, por años probablemente se entenderá, físicamente estará peor, puede engordar, su fuerza física va a ir cambiando, o sea que no podemos pensar en una persona en el concreto, ¿vale? Siempre pensar en un muñeco. Bueno, pues tenemos entonces que utilizar esas tres, simplemente en esas celdas tendremos que poner en CO una de esas palabras, ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. Siguiente columna, nivel de riesgo o severidad. Con el nivel de riesgo o severidad lo vamos a calcular siempre utilizando esa tabla en chiquitito que veis ahí de colores, ¿vale? Esa tabla en chiquitito de colores ya os la habrán enseñado o quizás lo veáis con Bernabé, si no habéis dado la clase todavía, pero esa tabla es siempre un dato en el examen, en todos los enunciados que hemos tenido en esta asignatura, siempre esa tabla la damos, ¿vale? Ahí tenéis cuál es la tabla, ¿vale? No, incluso no es necesario llevarse el examen porque ¿cómo va a funcionar esa tabla? Pues esa tabla funciona de una manera muy sencilla. Sabiendo la probabilidad y la consecuencia que tengo, pues yo ya sabré si he puesto probabilidad media y consecuencia extremadamente dañina, pues me voy a la tabla y me saldrá riesgo importante. Y escribiré en esa celda importante. Niveles de riesgo: trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. Estos son los 5 niveles que nos vamos a encontrar. ¿Vale? Muy importante también, en el examen os voy a pedir, si analizáis una situación y encontráis 7 riesgos, yo solo os voy a pedir 3, pero siempre os voy a pedir los 3 más importantes. O sea que si en el examen me escribís 3 riesgos tolerables o 2 moderados y 1 tolerable, pero os estoy olvidando de los importantes o los intolerables, yo los voy a poner como mal. Penalizo que no me haya escrito el que me tiene que escribir. O sea, que yo lo que suelo hacer en los exámenes es que esta tabla, que os estoy enseñando, la suelo hacer siempre en sucio. Y luego lo entrego limpio, ordenado, pongo en la primera fila, pongo el riesgo que me haya salido de un nivel más alto. Intolerable, sí. Y luego pongo, si no es intolerable, pongo y luego los importantes. Y después de los importantes, los moderados. Y después de los moderados, los tolerables. Y después de los tolerables, los triviales. Es más, os lo avanzo ya. Si me escribís sobre los riesgos triviales e intolerables, seguramente también suspenderéis. Eso es que no habéis visto otros riesgos mucho más importantes. ¿Vale? O sea, que vamos a intentar ordenar. En la primera fila voy a poner el riesgo más importante que vea, el más peligroso, porque es sobre ese sobre el que tenemos. ¿Vale? El nombre está relacionado con el tiempo que tenemos, que nos da la dirección para solucionar esa posibilidad de accidente. Si yo tengo un riesgo intolerable, inmediatamente hay que solucionarlo. No se puede continuar el trabajo, ¿vale? Tened cuidado que, sobre todo cuando una persona está empezando a hacer evaluaciones de riesgo, tiende a tener miedo y lo va a poner muchas cosas como intolerable. Pero tened cuidado. Si yo pongo un caso práctico de una actividad que está funcionando, es muy difícil que haya riesgos intolerables. ¿Por qué? Porque antes de empezar esa instalación de una BIM, le habrán hecho un estudio de prevención de riesgo y eso los habrán cogido del tirón. Pero es importante, alguno, y moderado. ¿Vale? En el caso de examen, normalmente no pone que es intolerable. Pero tened cuidado cuando hagáis evaluaciones a la calle de poner muchos riesgos intolerables. Porque eso significa cierre de la instalación industrial hasta que no se el problema. Cerrar es no producir, es no ganar dinero. ¿Vale? No debéis llevar muchas veces por los miedos y las inseguridades que todos tenemos, ¿vale? A la hora de hacer una evaluación de riesgo, porque responsables somos nosotros. Última columna. La última columna pone medidas preventivas, pero yo la pondría en plural, medidas preventivas, ¿vale? En esa última columna tenemos que poner medidas preventivas que disminuyan el nivel de riesgo. Y para eso podemos hacer dos cosas. Una buena medida preventiva, o bien disminuye la probabilidad de que ese accidente ocurra, o bien disminuye la consecuencia del accidente. Yo puedo evitar que me caiga el ladrillo, disminuye la probabilidad. Pero si no evito que me caiga el ladrillo y me pongo un casco al trabajador, pues eso disminuye la consecuencia del accidente. ¿Vale? Las medidas preventivas, cuando escribáis aquí una medida preventiva, siempre tenéis que pensar cómo se afecta sobre la probabilidad o la consecuencia. Si afecta a las dos, mejor.
¿Vale? ¿Cómo yo escribo las medidas preventivas? Pues fijaros, en el tema de riesgos generales, que lo hablamos aquí en segundo final, me parece, que ha tenido riesgos generales, ¿vale? En el tema de riesgos generales, o seguramente hay una pedazo de presentación donde primero describir el riesgo y luego damos un montón de medidas preventivas, ¿vale? Las medidas preventivas de ese tema se pueden poner en esta celda, ¿vale? Lo que pasa es que las tenemos que poner adaptadas a la situación. En ese tema, Fernando ha puesto unas cuantas medidas preventivas en riesgo, en caída del mismo nivel, al segundo nivel, en corte por objeto, en expresiones, en incendios, ¿vale? Pero en el examen la tenéis que poner adaptada, no basta con soltar la frase y ya está, ¿vale? Además, las medidas preventivas es muy importante, deben de ir escritas con precisión. ¿Qué no significa estar bien escrito? Fijaros, hay una serie de palabras que los alumnos a veces utilizamos y para hablar bien. ¿Cómo hay que hacer las cosas? De manera correcta, o bien, o acorde a la norma. Esas palabras no las podéis utilizar en esta asignatura. Si queréis que haga algo bien, decidme cómo es ese bien. No decir, es que eso hay que mirarlo una barandilla según la normativa. No. Quiero que me digáis lo que dice la normativa, que dice que la barandilla tiene que ser de 90 centímetros de altura, con 3 listones horizontales, uno a nivel del suelo, que haga la piel, otro a la mitad y otro a medio. O sea, que hay que hablar con precisión. Muy importante que habléis con precisión. ¿Vale? Cualquier palabra que diga, acorde a la normativa, estáis dando por hecho que la persona que está leyendo se sabe la normativa. Y yo a lo mejor como profesor me la sé, pero si yo soy un trabajador que no tiene ni estudios, no tengo por qué saber de nada. Mira, bien, yo debí acostumbrar desde ya a decir. Y en el caso práctico, como me pongáis frases como esa, acorde a la normativa, hay que trabajar adecuadamente. Suenan bien, pero eso es absolutamente carente de sentido. ¿Vale? Hay que poner las medidas preventivas desarrolladas, que una tabla más ancha, de 1 metro, no va a decir una tabla suficientemente ancha, que es suficientemente ancha. Para mí, que soy una persona de tamaño medio, y para una persona que pese 120 kilos, hay que dar las medidas, ¿vale? No juguemos con la ambigüedad. Pero si te dejo a prueba casi todo el mundo, no voy a engañar. La asignatura es arriba y saca la prueba. Pero en el falso final, mucha gente suspende el caso práctico. Mucha gente suspende el caso práctico porque trata de decir palabras vacías de sentido. Tenéis que aprender, de hecho, cuando estáis trabajando en la calle, hay que ser específico. Hacia vuestro interlocutor, ¿vale? Si sois los ingenieros responsables de la prevención de riesgos, tenéis que decir exactamente lo que hay que hacer. No dejarlo ambiguo para no tener problemas. Eso un juez se va a reír de ti y te va a mandar a la cárcel. Porque el hombre establece, si pones las palabras correctamente, con las normas, un buen modo de hacer, cosas así que percibe la gente, eso no vale en esta asignatura. ¿Vale? Carlos del Rey, los casos prácticos no se reducen solo a hacer identificar el riesgo. Tienes que identificar el riesgo, escribir las causas, escribir la probabilidad, escribir las consecuencias, decir cuál es el nivel de riesgo y también decir cuáles son las medidas preventivas. ¿Vale? No es solo identificar el riesgo. Eso es la parte más sencilla de todas. ¿Vale? Una última cuestión más. Medidas preventivas para cada riesgo. Podemos poner varias. De hecho, vamos a encontrar varias. De hecho, mi consejo alemán es que, como he dicho antes, tenemos que poner medidas preventivas que estén en la transparencia. No hace falta saberse la memoria, pero saberlas. Y además yo siempre pongo medidas preventivas, como he dicho antes, que influyen sobre la probabilidad de consecuencias y que den respuesta a las causas. Si yo tengo puesto que la causa de una caída al mismo nivel es que la rampa es muy pronunciada, pues en medida preventiva podemos poner una rampa de 15 metros de longitud con una pendiente del 6%. ¿Vale? O sea que cada medida preventiva que escribo aquí debe dar respuesta a una causa y me debe cambiar la probabilidad de la consecuencia. ¿Vale? Como medidas preventivas para un determinado riesgo voy a tener varias, la celda de medidas preventivas la tengo que dar ordenada. Tengo que decir de todas las medidas preventivas que yo haya visto, tengo que decir cuál es la prioritaria. Si he puesto 5, a una tendré que poner el número 1, a otra el número 2, a otra el número 3, a otra el número 4 y a otra el número 5. ¿Cómo escojo el orden de la medida preventiva? Pues lo tenemos que hacer según el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que me dice qué es esta tabla. ¿Vale? O sea, que de todas las medidas preventivas, la número 1 es aquella que evita el riesgo en sí. Por ejemplo, soy cocinero. Soy cocinero,
y estoy en una cocina y en mi cocina trabajo con una bombona de gas. Tengo riesgo de explosión. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, pues voy a quitar la bombona de gas y voy a poner una cocina eléctrica. ¿Elimino el riesgo de explosión? Perfecto. Pues esa la pongo la número 1. Mejor que decirle que mi trabajador tenga que tener unos guantes especiales para que no se quemen las manos, o un traje especial, o un medidor de gas. ¿Vale? Si veo alguna que evito los riesgos, la pongo en primero. Si no, combatir los riesgos en su origen. O sea, intentar hacer cosas sobre el proceso, no sobre la persona. Adaptar el trabajo a la persona. Luego cojo las que tengan en cuenta la evolución de la técnica. Yo tengo un casco para evitar, por ejemplo, tengo un casco y llevo desde 30 años, todos mis trabajadores trabajan con un casco fantástico que si le queda un ladrillo no se rompe. No se rompe la cabeza. Pero claro, ese ladrillo, ese casco, que para mi cuerpo persiste tanto, pesa mucho y mis trabajadores tienen problemas de cuello. Hombre, que 30 años ya es necesario cambiar el casco. Tienen en cuenta la evolución de la técnica. Es que si el casco funciona para un accidente, pero me está funcionando, ya es muy viejo, oye, el empresario tiene que gastar ese dinero. Y el ingeniero que se dedica a la previsión de riesgo laboral, que esa empresa tiene que decir. ¿Vale? Sustituir lo peligroso por lo que entrañe el poco riesgo. Planificar el trabajo. Vais a ver que muchas de las buenas medidas preventivas no significa comprar nada, sino que simplemente cambiando la estructura del trabajo se consiguen hacer eso. Por ejemplo, si hay un sitio por donde pasa mucha gente y además por ahí pasan cargas y pueden sufrir personas choques, pues lo que puedo hacer es cambiar la ruta de las personas. ¿Vale? Y así sufrirán menos choques. Las dos últimas, muy importantes. Vaya, se me ha... Las dos últimas. Adaptar la protección colectiva antes que la individual. Fijaros, poner X es una medida preventiva que va a funcionar en absolutamente todos los casos prácticos. Pero es una de las últimas opciones. Un mal ingeniero prevencionista y una persona que está teniendo dificultades para resolver el primer control va a poner como única medida preventiva poner X. O sea, hacer que el trabajador sea o vaya a trabajar como si fuese un caballero del siglo XIII. Y el trabajador que se tiene que preocupar es de trabajar. No de encima lleva un escudo, un casco, algo en las manos, pues si encima es cocinero, imaginaros cómo va a cocinar, ¿vale? Y la que me da muchísimo coraje, tanto que pongo toda la ciudadana. Lo que no quiero que me pongáis bajo ningún concepto como medida preventiva es dar las debidas instrucciones a los trabajadores. ¿Vale? Soy panadero, hay un horno que tiene que estar caliente, pero el pan no hay una manera de hacerlo. Y entonces, la solución que me hizo un mal ingeniero prevencionista o que me dice un mal estudiante es dar un curso, no metas la mano y que eso está caliente. Eso ya lo sabemos. La gente no me lo dice así. La gente me lo dice, dar un curso de formación para que sepa que eso está caliente. Eso es una aberración. ¿Vale? Eso, por favor, no lo digan. Primero, porque la ley exige que justo antes de empezar a trabajar todos eso lo tienen que contar. O sea, que a los 6 meses de allí no vale que te lo digan. ¿Vale? Y eso es una sinvergonzonería si fuese trabajador. Yo ya sé que está caliente, pero es que yo tengo que meter la paleta para sacar las cosas del pan. Es que no hay otra manera, no hay otras medidas de protección. ¿Vale? O sea, que no me digáis jamás dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Eso te lo han debido dar el primer día. Eso es lo último de lo último. Y como está lo último, si solo ponéis eso, yo no suelo tener mucha piedad con ese tipo de cosas. Hay otras muchas cosas que se pueden hacer. ¿Vale? Venga, Carlos, ¿qué te pasa? Parece... Yo estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Vamos a ver si... Dejar de compartir. Compartir cámara. Es que el color no es muy bueno. ¿Se ve ahora mejor? No, ¿no? ¿Ahora se ve ahora un poquito mejor? Venga. Bueno, en todo caso, es muy importante, vamos a tratarla. Ahora lo que voy a hacer es escribir la pizarra, que en esta clase vamos a estar muy mal enfocados, yo creo que ahora vais a ver mejor. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer casos prácticos y vamos a ir haciendo esa tabla, ¿vale? Pues si no habéis podido seguir bien lo que he ido mostrando en la presentación, para que ahora sí lo tengáis. Venga, pues fijaros, vamos a hacer un caso práctico sencillo para empezar, ¿vale? Y el caso práctico que vamos a hacer...
Vamos a ver, voy a minimizar. No os preocupéis si ahora no veis nada. Copiamos la dirección. Pegamos, buscamos el vídeo. Y compartimos. Es un vídeo que no tiene audio, no necesita, es simplemente un vídeo muy sencillo que podéis hacerlo también en casa, ¿vale? Que es una situación de un trabajador. Tenéis ahí un trabajador que es un pintor, ¿vale? Que va a coger pintura y el cubo pues está al otro lado de un precipicio, ¿vale? Y ve que para cruzar el precipicio pues tiene que ir a un puente que está bastante lejos. Y el trabajador dice, vaya, y así con la pintura, eso es una lata. Y ve ahí un tablón, en medio del precipicio ve un tablón de madera. Pero como veis, parece que da un poco de miedo. El trabajador valora el riesgo, que esto es lo que vamos a hacer ahora nosotros también. ¿Vale? Y como considera que el riesgo es muy grande, ahora veremos lo que nos sale, pues decide que tiene que ir a pasar por el puente y perder tiempo en ir a por el cubo. Lo que pasa es que tiene siempre la tentación de decir, bueno, ¿y si no me pasa nada? ¿Vale? Aunque esto no tiene mucho que ver con la evaluación del caso práctico, una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que los riesgos nunca duermen, siempre están ahí, ¿vale? Pues al final decide pasar y hasta el puente. ¿Vale? Ese es el caso práctico que vamos a resolver. Ahora lo que voy a hacer es que voy a cambiar la cámara a la pizarra y esperemos que ahora sí mejoremos la visión porque es que aquí la luz no es nada. ¿Vale? Mirad, pues como he dicho antes, lo que tenemos que hacer es la tabla. En la primera columna tengo que poner el riesgo. ¿Vale? La segunda columna va a ser la causa, o causas que lo producen. Yo suelo dejarle a esta columna bastante espacio, porque ahí suelo escribir muchas cosas. La siguiente columna va a ser escribir la probabilidad, que como solo voy a escribir una letra, suelo dejarle bastante poco espacio. La siguiente era la consecuencia, que como también era muy pequeña, dejo poco espacio. La siguiente era el nivel de riesgo, que como es una palabra, pues tampoco le dejo mucho espacio. Y en la última, medidas preventivas. Que como ahí voy a escribir mucho, sí le dejo mucho espacio. Vamos a enfocar un poco mejor para que se vea. Medida preventiva. ¿Vale? Bueno, pues lo primero, voy a intentar hacerlo para los compañeros que estáis ahí fuera. Voy a hacerlo como sondeo. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué riesgo creéis que se ve ahí? Lo voy a hacer a través de un sondeo y me respondéis, ¿vale? Bueno, ahí tenéis la evaluación. Si queréis, podéis decirme qué es lo que pensáis que se cae al mismo nivel, que hay a distinto nivel o golpes con objetos. Tú lo tienes claro también lo que es, ¿no? Este es un caso muy sencillo, ¿vale?
Y como podéis ir viendo, pues todo el mundo está viendo que lo que está evaluando es caída a distinto nivel. ¿Vale? Quedan 7 sin responder, aunque yo creo que todos los usuarios soy yo. Lo escribimos aquí. Caída a nivel. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la primera fila que vamos a evaluar el riesgo caída al mismo nivel. Lo siguiente que tenemos, venga, una pregunta aquí en clase. Distintos niveles, ¿verdad? Perdonamos. Caída a distinto nivel. Venga. ¿Qué causa produce la caída o da la sensación de que podría producir una caída al mismo nivel? Los que estáis en casa, si queréis, podéis escribirlo ahora sí por el chat. Decidme por el chat si queréis lo que pensáis que os ha dado la sensación de que iba a producir esa caída al mismo nivel. Y los que estáis aquí, os lo quiero decir ahora también. ¿Vale? Venga, cosas que habéis visto en ese pequeño vídeo de 1 minuto que os podían producir o que daba la sensación que era lo que iba a producir la caída a distinto nivel. ¿Alguien tiene algo que decir? Venga. Sí, claro, Jorge, puede producir muerte. Lo que quiero saber es la causa que lo produce. Yo sé, con la muerte lo que vas a decirme es la consecuencia, ¿vale? Y yo sé que se puede precipitar al vacío, está claro, pero ¿por qué se puede precipitar al vacío? Un puente improvisado. Carlos del Rey, por ejemplo, dice, un puente improvisado. Eso es una forma de las que he dicho antes, que es hablar bien pero no decir nada. ¿Improvisado por qué? Porque el tablón es fino, muy bien, porque no hay vallas. ¿Veis? Eso es lo que hay que ser específico. ¿Cuál es la causa? Paso estrecho, porque lo es, ¿verdad? Sin anclaje, poco resistente, sin barandilla. ¿Veis las cosas que he visto y he escrito? He sido súper específico. No he puesto paso no acorde a norma o paso inapropiado o en malas condiciones. He dicho exactamente las cosas malas que tiene esa situación. Hay que ser muy específico. Es muy importante que lo sea. ¿Vale? Paso estrecho, sin anclajes al suelo, poco resistentes, de madera, ¿verdad? Y sin barandillas laterales. Todas esas cosas son las que nos ha dado miedo. ¿Hay alguien que le dé miedo a algo más que pueda producir caída a distinto nivel, aparte de ese tablón de madera? ¿A nadie le ha dado miedo nada más? El precipicio sin barandilla, efectivamente, Álvaro. Aunque decidas no pasar por el tablón y decidas pasar por el puente, que estaba lejos, en el camino de ir hacia allí, pues también te podías caer en el precipicio sin protección. O sea, que te podías caer por pasar por la tableta estrecha, pero también te podías caer a distinto nivel por el hecho de ir haciéndolo con la pasarela que estaba buena. O sea, que veis que hay dos posibilidades, dos causas que me pueden producir caída a distinto nivel. ¿Vale? Jorge Lorenzo dice, no lleva protección, arnés. Un arnés, bueno, ahora como medida preventiva, eso lo comentaremos ahora lo comentaremos, ¿vale? ¿Hay algo más que a alguien le dé miedo de caída al mismo nivel? ¿Se puede caer por algún otro lado? A distinto nivel, ¿veis? Estoy haciéndome las preguntas que ponía en la presentación. ¿Hay algún otro sitio donde pueda sufrir daño el trabajador de caída al mismo nivel, al distinto nivel, perdón? ¿A que no? Ya no lo es, ¿no? O sea, que aquí tenemos
ya tenemos dos causas que nos producen caída a distintos niveles. De las dos, ¿cuál os parece más grave? ¿La primera o la segunda? Si queréis me respondéis por el chat. Tú lo tienes claro cuál es, ¿no? Y vosotros, en casa, ¿qué pensáis? ¿Cuál de las dos situaciones es más peligrosa? ¿Esta o esta? La primera, ¿verdad? Dice Jorge Angulo. Te da mucha más sensación de que como pases por ahí te vas a caer, ¿verdad? Por el otro lado, te puedes caer, pero la probabilidad es más baja, ¿verdad? Vámonos a la siguiente celda, a la probabilidad. Probabilidad que ponéis alta, media o baja. Cuando un accidente puede estar producido por varias causas, la probabilidad que hay que poner aquí es la probabilidad total, que es la suma de las probabilidades de cada uno de los sucesos. ¿Qué probabilidad le estamos dando? Vamos a escribirlo mediante... Vamos a hacer otro sondeo. ¿Qué probabilidad le vamos a asignar? ¿Qué probabilidad le vamos a asignar a esa situación? Si queréis responder a través del sondeo. ¿Alta, media o baja? Venga, para ir ayudando si queréis. Parece que, bueno, por ahora va ganando la alta. Solo hay un compañero, hay alguna que está animando a la media. Y baja parece que nada. Venga, y respondiendo, ¿tú tienes claro lo que quieres? ¿Cuál? La primera vez que lo vamos a hacer y nos va a sorprender un poco la respuesta porque hay cosas que vais a pensar, que esto yo no sabía que había que tenerlo también en cuenta. El sentido común. Mira, en principio parece que casi todo el mundo, las estadísticas por ahora van 16 personas que dicen alta, 4 medias y, bueno, 5 medias, ¿vale? La solución la tenéis en la transparencia siguiente, si lo estáis haciendo en casa, porque es fácil. No se trata de que penséis esta primera vez, ¿vale? Fijaros, la mayoría de la gente piensa alta y dice, es que si paso por el tablón, casi seguro que me caigo, ¿verdad? Sin embargo, cuando paso por el precipicio, o sea, cuando paso por el puente bueno, mi probabilidad de caerme ahí yo diría que es baja, ¿verdad? Hasta ahí estáis todos de acuerdo conmigo. Entonces, a lo mejor la mayoría de vosotros ha dicho, uno tiene probabilidad alta, otro tiene probabilidad baja, como la que suma, pues alta se queda, ¿verdad? ¿Habéis respondido así? ¿Ese es vuestro pensamiento que habéis hecho en esta primera vez? Probablemente sí, ¿verdad? Pero fijaros una cosa que eso lo hace todo el mundo cuando pongo este problema. Lo que pasa es que hay una cosa que tenemos que pensar más. ¿Cuántas veces va a pasar por ahí el trabajador? ¿Pensáis que va a tener que pasar muchas veces o solo va a pasar una? Cuando pase una vez, ¿qué va a hacer? ¿Mojar la brocha y volver o se va a llevar cubo? Dilo. Se llevará el cubo, ¿verdad? Cogerá el cubo. O sea que las veces que va a pasar es una sola, ¿no? No va a tener que estar pasando todo el día. Si el trabajador tuviese que pasar 10 veces por la tabla, diríamos 100%. Ese tío se cae seguro y se va a matar. ¿A que sí? Pero si solo tiene que pasar una vez, seguro que se va a caer. La probabilidad ya, ¿verdad? Fijaros, para que os hagáis una idea, estoy dando esta clase en todos los grupos y en la clase de ahora más o menos me ha salido por mayoría alta. En la clase de ayer, por la mañana, me salió también alta. Pero en la clase de por la tarde, la gente votó más por medio. Antes de yo hacer este razonamiento. Mi razonamiento está puesto en la transparencia. En la siguiente es que es medio. Hay que mirar las probabilidades que tengo de caerme, pero también es muy importante saber cuántas veces tengo que pasar por ahí. Si solo paso una en toda mi vida, porque el pintor estará un día pintando ahí y otro día estará pintando en otro lado, no podemos decir que se va a caer seguro si pasa, porque solo lo va a hacer una vez. ¿Vale? Ahora, si tuviese que pasar 20 veces a lo largo de un día, por ese tablón de madera diríamos probabilidad 100% segura, alta. ¿Vale? ¿Habéis visto? Esa es la subjetividad que al principio es lo que más miedo da a los alumnos. ¿Sí? ¿Estáis todos conformes con lo que yo he dicho?
No os preocupéis si el primer día decís, hombre, es que yo estoy seguro que es alta. Y esta ahora ha puesto media. Y ya, pero es que me ha dicho que media no lo ponga porque media me puede... Con el paso de las clases y de los casos prácticos, lo vamos a hacer de una manera bastante natural. Cuando tengáis más experiencia, ya empezaréis a evaluar, sí, la probabilidad en sí de caer, pero también mediremos la frecuencia de paso, que ese es otro factor muy importante para saber si un accidente se va a producir o no. ¿Vale? Consecuencias. ¿Qué consecuencias? Vamos a hacerlo también con un sondeo, aunque sea fácil, ¿vale? Ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. Venga. Ahora te respondo, Jorge. Y respondiendo si queréis mientras hago la respuesta. Bueno, Jorge me pregunta si la frecuencia de paso me la debe de dar o depende de nosotros. Pues en este caso no te la dan. No te la dan ni en el sentido común que vaya por el cubo. Lo tienes que saber. Hombre, si estás en una situación donde en un paso, en una línea, y tú tienes que saber cuántas veces tiene que pasar, te lo tendrán que decir. Pero en este caso, tú tienes que saber que lo que el tío va a hacer es coger el cubo y llevárselo. No, pues, hombre, es que yo no sé si el trabajador es un tonto y decide ir 40 veces a por el cubo. Tenemos que pensar que los trabajadores son gente normal. ¿Vale? O sea que, en este caso, Notre Dame debes de saber tú que solo va a pasar una vez. Si en algún caso es importante, o debes saber si pasan 10, 20 o 57 veces, entonces sí te lo diré yo. ¿Vale? Venga, Carlos nos pregunta, depende de la altura a la que se caiga, ¿no? Pues claro, pero es un precipicio. Es un precipicio y no sabes la altura, pero eso hondo está, ¿verdad? Más de 3 metros seguro que tiene. Con 3 metros, si te caes de cabeza, mueres. ¿Vale? Lo tienes ya complicado sobrevivir. Por lo tanto, ¿qué tipo de riesgo estáis poniendo? Fijaros, alguien se ha puesto ligeramente dañino, quizás pensando que el precipicio no era muy profundo, ¿verdad? 2 personas han puesto dañino, pero en este caso una caída por un precipicio parece de sentido común que lo que hay que hacer es poner extremadamente dañino. ¿Vale? ¿Alguna duda por ahora? Lo siguiente que tenemos que hacer, nivel de riesgo. El nivel de riesgo, si queréis iros a la tabla, sabiendo una probabilidad, vamos a suponer media, y con una consecuencia extremadamente dañina, yéndonos a la tabla, ¿qué nivel de riesgo nos toca? Y si es la primera vez hacerlo delante de mí y decídmelo, venga, por favor. Importante. Pues aquí lo importante. Tened cuidado si alguna vez me escribís solo la I, que la I puede ser de importante o de intolerable. Y desgraciadamente en prevención de riesgo uno puede decir, bueno, es que yo le he puesto la I, pero estaba claro, yo quería decir que era intolerable en vez de importante. Desgraciadamente los jueces siempre hacen la ley, el caso más desfavorable, o sea que escribir como mínimo IM o IN. Y más si escribís tolerable también, no pongáis solo T, porque si escribís algo confuso siempre, yo como juez en este caso siempre voy a tomar la peor de las alternativas. Nunca voy a pensar lo que vosotros queréis que piense. Solo voy a dedicarme a leer lo que hayáis escrito. ¿Vale? Eso es muy importante en cualquier informe de ingeniería. Tenéis que ser conscientes de que hay que escribir sin ambigüedades. ¿Vale? Y si hay ambigüedades, eso siempre va a ir en vuestro perjuicio. Nunca penséis que eso va en vuestro beneficio. Hay gente dice, bueno, escribo ambiguo para que así entre todo y yo no tenga problemas. No, no, no. Eso, como vayas, siempre va a tu contra. ¿Vale? Por lo tanto, nivel importante. ¿Vale? Vamos a las medidas preventivas. ¿Qué medidas preventivas se nos ocurren? Como técnica, yo lo que suelo siempre es escribir las medidas preventivas en respuesta a las causas que he escrito. O sea que si he puesto paso estrecho, sin anclaje, poco resistente y sin barandilla, voy a escribir un montón para darle respuesta a todas esas cosas, a toda esa causa. ¿Qué voy a poner? Paso de anchura mayor de 1 metro, anclado a los extremos,
de un material metálico, no resbaladizo, y con barandilla de 90 centímetros de altura mínima, con 3 barras horizontales. Una como rodapié, otra a la mitad y otra en la parte superior. ¿Vale? Veis que he escrito un montón. No sé si se ve bien, ¿no? He escrito un montón. Voy a intentar hacer un zoom para que lo veáis. Se puede ver un poco mejor. Venga, Carlos nos dice señalización del precipicio. Esa sería otra medida, ¿verdad? La voy a escribir. ¿Vale? Y también, sabiendo que existe un puente en condiciones, ¿sería una medida preventiva quitar el tablón? Por supuesto que es una medida preventiva. La segunda me gusta mucho. La primera que me has escrito, señalizar el precipicio. ¿No es obvio que ve el precipicio? ¿Que hay un precipicio? La señalización, en mi opinión, no habría que ponerlo porque es obvio. Otra cosa es que tú tengas que señalar un peligro, por ejemplo, de contacto eléctrico directo, si tú los cables no los ves. Tienes una máquina, no sabes que tienen cables y hay que señalizarlo. Pero que tú ves si ves el tablón, ves el precipicio y sabes que eso está hondo. O sea, que esa medida de prevención, eso, señalizar el precipicio es como decirle, ten cuidado que si te caes, te vas a hacer daño, ¿vale? A mí esa medida preventiva no me gustaría. Y señalar que el terreno es resbaladizo, ¿qué terreno es resbaladizo? Jorge, tendrías que explicarlo mucho más. En las causas no hemos visto nada que sea terreno resbaladizo. ¿Qué te refieres por resbaladizo? ¿A la tabla? ¿O que en los laterales del precipicio hemos visto algo que es resbaladizo? Lo que nos ha dado miedo es que no había nada que nos protegiese, ¿no? En los laterales no tenemos información si es resbaladizo o no. Puede ser tierra, no sabemos. Y lo que te puede resbalar por cualquier cosa. No necesita que sea resbaladizo para que te resbale. ¿Vale? Carmen, ¿a qué se refiere a quitar el tablón? Porque si quitas el tablón, ya no puedes pasar por ahí, ya eliminas el riesgo paso estrecho si ya es poco resistente. Lo quitas del medio y ya está. ¿Vale? Bueno, fijaros que todo esto que hemos estado escribiendo aquí, aunque algunas, la de señalizar el precipicio, actúan sobre la primera causa. Y sobre la segunda, que el precipicio no tenía protección hasta llegar al puente. ¿Qué medidas preventivas se os ocurren? Poner barandilla. Voy a poner puntos suspensivos porque había que poner barandilla de 90 centímetros con mínimo, con 3 barras horizontales, ¿vale? Una como a pie, otra a la mitad y otra en la parte superior, para escribirlo todo, ¿vale? Poner barandilla que lateral. ¿Alguna medida de prevención más que se os pudiese ocurrir? Voy a decir una que antes dijo un compañero por ahí. Poner un arnés. Se le pone un arnés al trabajador y que pase por donde quiera, que si se cae el arnés, lo podría sujetar. Otra, por ejemplo, que se me ocurre, no sé si a alguien se le ocurre alguna más. Podéis poner una red de protección. En el precipicio. De manera que si alguien se cae, bien por el lateral o bien por la tabla, caería en la red y no le pasaría nada. ¿Vale?
o una línea de vida. También estoy de acuerdo. Red de protección o línea de vida. Ambas son equipos de protección colectiva, ¿vale? Y serían muy parecidos. ¿Vale? Anclar el tablón. Carlos, solo anclando el tablón no soluciona el problema. Lo tienes que anclar, ponerlo más ancho, hacerle un material más resistente y poner barandilla, ¿verdad? Como si ya lo he puesto aquí. Otra opción, que me han dicho, por ejemplo, otros años en otras clases. Poner más puentes. ¿Vale? Fijaros, ya se me han ocurrido un montón de medidas preventivas. No quiere decir que en el examen tuviésemos que poner todas estas. ¿Vale? Ahora vamos a hacer una distinción entre cuáles son las más importantes, cuáles son unas tonterías y de las que podemos llevar a cabo, pues vamos a ver cuáles son las que habría que poner primero. He dicho antes que señalizar el precipicio a mí no me gusta, ¿vale? Porque ese es un riesgo obvio. No es un peligro que está detrás de una máquina que yo no veo. Hay otra que me dice mucho de poner más puentes. Esta tampoco tiene mucho sentido, porque si pone más puentes para que la distancia sea más cercana, ¿qué pasa? Que al final tiene que poner un puente para cada casa. Imaginaros que en ese lado del precipicio hubiese casa. Al final todo el mundo querría la comodidad de tener un puente justo en sus puertas. Entonces, eso tampoco es... Estas dos cosas son inviables desde el punto de vista económico. El ingeniero tiene que tener en cuenta también esos aspectos. ¿Vale? Las demás sí parecen importantes, ¿verdad? Las vamos a evaluar. De todas estas que tenéis aquí, y vamos a hacerlo ahora mediante otro sondeo, porque este sí tiene mucho que... La medida preventiva que pondríais primero. Vamos a ver. Pues podría ser poner pasajes... voy a llamarla puente móvil bueno, para no escribir mucho porque no me deja. Vallar el lateral del precipicio. Quitar el tablón. Arnés. O línea de vida. Y uno más. Venga, a ver, ¿cuál decidiríamos escoger? ¿Cuál pondréis en primer instante? Si tuvieseis que coger una, ¿cuál es la primera que intentaríais llevar a cabo? Bueno, parece que casi todo el mundo está centrándose, y eso es una primera cosa que tenéis que ver. Lo que estoy centrando primero es de las dos causas en la causa que habéis visto más probable, la primera. Yo estoy centrando bien en poner un puente móvil en buenas condiciones, dicho que buenas condiciones es este párrafo, o bien quitar el tablón, ¿verdad? Hay alguien que se está preocupando también de vallar el lateral del precipicio, o la red y la línea de vida, pero son menores. Bueno, ya quedan 9 personas por responder, si alguno lo quiere hacer, es un examen, si quiere dar simplemente su opinión de una manera privada, ¿vale? Bueno, quitar el tablón y poner poner un puente móvil bueno, son las dos más votadas, y la verdad que si me lo hubiese puesto en un examen, cualquiera de las dos yo lo hubiese dado como buena opción. Está claro que si quito el tablón desaparece el riesgo, ¿vale? Además, desaparece el riesgo más probable, por lo cual me iba a bajar bastante el nivel de riesgo. Pero es que si pongo un paso adecuado, está casi a la misma paz. O sea, que voy a poner a los dos un 1, pero si me hubiese puesto uno un 1 y otro un 2, cualquiera de las dos yo lo hubiese dado por bueno. Porque las dos me eliminan el riesgo principal, la causa principal. ¿Vale? Una vez que volvemos al sondeo, si ahora ya hemos quitado esas dos, de las otras 3, ¿cuál escogeríais?
según la lista que hemos dado que había que coger de cuestiones. Se supone que ya hemos puesto además, o hemos quitado la tabla, o hemos puesto un puente móvil en condiciones. ¿Cuál sería la siguiente medida de protección a la que le daréis más valor? Me parece que por mayoría está ganando vallar el lateral del precipicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el arnés es una EPI, la red y la línea de vida son protecciones colectivas y recordad que se estaban en la última etapa, ¿vale? Con lo cual, lo normal es que lo primero que vamos a hacer, si hasta hemos dado los dos números 1, a esta le voy a poner un número 3 porque había un número 1, ¿vale? Luego me tendré que ir a una de las dos de protección colectiva, que esta sería la 4. La 4 sería bien red de protección o bien línea de vida. Y la última sería la primera. Y recordad, señalizar el precipicio, eso sería decirle al trabajador que no lo tiene que hacer. Eso es obvio, no me lo pongáis. ¿Vale? Carlos, efectivamente, quitar el tablón costaría menos, ya que existe un puente bueno, ¿no? Sí. Lo que pasa es que estoy haciendo, nosotros como ingenieros lo tendríamos que hacer cuando tengamos empate, lógicamente, yo tomaría la decisión en función de la que cueste menos dinero. ¿Vale? Pero aquí estamos simplemente haciendo una evaluación y haciendo una propuesta. Hoy me conformo con que veáis que las dos eliminan el riesgo, pero efectivamente, y los ingenieros siempre tenemos que tener la pasta de fondo y escogería la primera del tirón. O no, depende, porque si voy a pintar un montón de días y tengo varios colores y la furgoneta siempre me deja la pintura allí, a lo mejor me hubiese venido bien en un puente móvil. Es que depende de la situación. Ahí tenemos un vídeo donde nos da la información que nos dan. Es limitada. Pero no dudéis, si hacéis alguna vez un análisis de prevención de riesgos, la información que vais a tener es limitada. Porque una evaluación de riesgos normalmente se hace antes de que la fábrica empiece a funcionar. Por lo cual, te contratan, tú vas allí a la fábrica y ahora te tienes que imaginar cómo están trabajando. Tú no lo vas a hacer mientras ves los trabajadores trabajar y te vas a pasar allí. Bueno, 2 días a ver cómo hacen y veo dónde puedes meter la pata. Siempre nos va a falta información. ¿Vale? Eso a veces da un poquito de tiro meterse en este mundillo, porque si hay algo que no veo, es que al final responsable soy yo. Sí, es verdad. Pero también por eso te pagan. Para que no se te olvide. ¿Vale? Venga, ¿dudas? ¿Ninguna? Jorge, nos pregunta también, bueno, pero si un paso necesario a veces no hace un puente, claro, depende, un paso necesario para el trabajador o para las personas que pasen por ahí. Bueno, no sabemos, es que no hay tanta información, no sabemos la frecuencia de paso que tiene ese puente siquiera. ¿Vale? ¿Os ha parecido muy complicado? Este es un caso sencillo porque es un caso con un solo riesgo. ¿Vale? Y cuando va a haber veces que vamos a tener varios riesgos, entonces nos va a salir un folio que en casos más complicados haríamos aquí una línea horizontal y ahora aquí nos pondríamos a rellenar nuestro segundo riesgo y nuestro tercero. Recordad que en el examen yo me pedí en la situación del examen que me digáis los 3 riesgos generales más importantes que ocurren en esa situación. O sea que como mínimo habrá 3. Lo normal es que haya 5 o 6, pero que solo haya 3, me pongáis los 3 más importantes. ¿Vale? Me quedan 20 minutos, hago otro, hacemos otro un poquito más rápido para que empecemos a hacer un poco de soltura. De todas maneras, en la presentación tengo un segundo caso práctico resuelto. Ese no lo voy a hacer voy a hacer otro diferente. Y luego en la presentación, después del segundo caso práctico, tenéis un link a un vídeo un poquito más largo donde tenéis 5 o 6 casos prácticos que podríais utilizar para hacer un entrenamiento, digamos, antes de que hagamos casos prácticos multirriesgos más serios, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer otro. Vamos. Voy a borrar. Voy a borrar.
Vamos a ver. Un caso práctico. Compartir cámara. Bueno, es lo mismo que antes en un vídeo que no tiene música, ¿vale? Por lo cual no es necesario escuchar. Vamos. Mira, tenéis el mismo trabajador, veis que tenéis una máquina, ¿vale? El trabajador pasa por ahí, ve que pasa, apaga y echa la cubierta, ¿vale? Ya está, ese es tan sencillo vamos a hacer, no necesitamos hacer uno más complicado. Volvemos a nuestra pizarra. Y entonces, ¿qué riesgo pensáis que está ocurriendo ahí? Vamos a hacer otro sondeo. ¿Vale? Es fácil en este caso, ¿verdad? ¿Qué tipo de riesgo ven? Bueno, golpes con objetos es lo mismo, ¿verdad? No vamos a perder mucho tiempo porque eso es. El nombre exacto es golpe, corte, con objetos o es lo mismo. Muy bien. ¿Cuáles son las causas que veis que me puede producir ese corte? Podéis escribírmela si queréis en el chat. Josep, no vamos a hacer el ejemplo 2. El ejemplo 2 ya lo tengo ahí resuelto y lo que he puesto es otro, ¿vale? He puesto otro para que tengáis 3 ejemplos resueltos, no solo tengáis 2. Dentro de esa, ¿qué es lo que habéis visto que funcionaba? La herramienta estaba encendida, efectivamente. Sin protección. Efectivamente. ¿Y algo más? ¿Y algo más? Que no había trabajador. Perfecto. Nadie la estaba utilizando, esa persona estaba de paso. ¿Vale? Muy bien. Eso es lo que nos ha dado miedo, que estaba encendida, tenía la protección subida y además no había nadie trabajando, sino que pasó una persona por el lado y la ha visto encendida. ¿Cuál es la probabilidad que le podéis asignar a que una persona se cortase la mano con esa herramienta? No había ningún trabajador. ¿Quién es el que se va a cortar la mano? La persona que pasaba por allí. ¿Vale? Entonces, la persona que pasaba por allí, ¿cómo se va a cortar la mano? Si no está trabajando, sino simplemente, imaginaros, podía ir hablando con otro compañero, hace así con la mano y podía haberse cortado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué probabilidad le asignáis a eso? ¿Alta, media o baja? Como aquí ya lo han respondido. Vosotros, que dudáis, pero sí, estoy completamente de acuerdo. Baja. ¿Vale?
¿Y qué consecuencias le ponéis? Claro, vais a preguntarme, bueno, depende de cuánto le cortes. Si te corta un dedito, si te corta la mano. Está claro que el cuerpo es difícil que te llegue hasta ahí porque está en medio de la mesa y entonces para el cuerpo tendrías que hacer un movimiento extraño. Lo normal es que te corte el brazo, pero es por la longitud que tiene eso, si te corta el brazo que te hace una raja o te lo va a cortar entero. Probablemente sufras la amputación del brazo, ¿verdad? Dañino. Alguno me podría decir extremadamente dañino, a lo mejor, porque dice que corte el brazo es palabras mayores, porque es la mano entera, no es un dedo. Entonces ya minimizan una gran parte de mi forma de trabajar. De hecho, te darían ya seguramente la baja permanente, ¿vale? Dañino habéis puesto la mayoría, aunque si alguien pone extremadamente dañino, no sería tampoco muy descabellado. Si me sale bajo y dañino, iros a la tabla y decidme cuál es el nivel de riesgo que tiene. Con una probabilidad. Bueno, Jorge había puesto probabilidad alta, pero ya he dicho que en mi opinión, Jorge, la probabilidad de que la mano coincida con la sierra no es muy grande. Yo no lo pondría, ¿vale? Entonces sale por debajo. Una cuestión que se me ha olvidado pero decirlo antes. Si el riesgo me saliese trivial, cuando un riesgo es trivial, no se deben describir medidas preventivas. ¿Vale? No debemos describir medidas preventivas. En este caso, que es tolerable, sí. Medidas preventivas en este caso a tomar. Dando respuesta a las causas. ¿Podéis escribirme medidas preventivas que podemos tomar o llevar a cabo? Ah, venga, de acuerdo, Jorge. Extremadamente dañino, quería decir. No, vale. Venga, ¿qué medidas preventivas proponéis? Venga, escriben. Apagar, recordar, cuidado de apagar la máquina cuando no se use. Muy bien. ¿Alguna otra? Cristal o jaula protectora alrededor de la sierra. Venga, pantalla protectora. Esto es lo que se llama pantalla protectora. Pantalla protectora para que algún despistado, si va moviendo la mano, pues choque con la pantalla y no se acerque a la zona donde está el corte. Me parece bien. Apagar la herramienta. ¿Qué pone debajo de D? Debajo de D pone extremadamente dañino. Si alguien lo quiere poner extremadamente dañino, entonces me saldría moderado. ¿Vale? Algunas cosas más. ¿El qué? Que todos los trabajadores utilizan el guante. El trabajador que esté tocando y el que no. No, porque en ese caso ese trabajador pues, estaba... Imaginaros ahora por un momento señalización de la máquina. De que corta, ¿no? Entiendo yo que me dirás, ¿no? Manuel Antonio Gallardo me estará diciendo señalización de que la máquina corta. Para mí eso también es obvio. Eso es como decirle al tío, ten cuidado que te va a cortar. Es que una sierra corta. ¿Vale? Pero la vamos a escribir y vamos a ver que esta es la última. Una cuestión, imaginémonos que aquí estoy dando por hecho que la máquina no se está usando, pero pensad que es una carpintería, que lo será, y que he oído otro trabajador que ha ido por un listón. ¿Vale? Y los listones se cortan y la sierra no necesitas que esté sin la tapa nadie me la ha comentado. No raya que la tapa estuviese subida, la tapa debería de permanecer baja, porque si tú metes un listón de madera, el listón te lo va a cortar la sierra con la cubierta echada. ¿Vale? O sea que tapa bajada. Incluso cuando está funcionando, porque hay un hueco que es por donde vamos a cortar. ¿Vale? Venga, si os ocurre alguna más, ya quedan pocos, ¿verdad? Venga, el último sondeo y ya con eso nos vamos. Vamos a ver. Hemos dicho apagar.
tapa, hemos hecho pantalla, hemos hecho guante y hemos hecho señal. Venga, ahí he visto que alguien, ahí tenéis, podéis señalar, había un compañero que ha dicho 2 operarios. ¿Y para qué son necesarios 2 operarios? Si una persona en un tablón lo puede cortar solo, piensa que en la empresa tendría que pagar 2 sueldos por el mismo trabajo. Eso no es fácil a lo mejor de ver. Pero bueno, de todas las que veis ahí, ¿cuál es la que creéis más importante? Os animo a que pongáis vuestro razonamiento porque va a salir algo que os va a ser interesante. Venga, parece que va ganando apagar. La tapa tiene unos poquitos, 3. La pantalla tiene también 3. Y los guantes y señalizar no tienen a nada. Bueno, pues fijaros. Parece que gana por paliza apagar. 15 votos frente a 3 de tapa y de pantalla, ¿vale? Entonces, la número 1 habría que ponerla a apagar. Pues yo tengo que decir que yo no estoy de acuerdo. Porque imaginémonos que estén trabajando ahí y estén cortando de verdad madera y pase un operario que no está trabajando en cortar madera, que pase el mismo trabajador. A ese trabajador, como mueva la mano, le seguirá cortando, ¿verdad? En mi opinión, poner la tapa es mucho más importante porque va a proteger al trabajador cuando nadie esté, pero también cuando estén trabajando de verdad. Para mí esta es la número 1. Esto es lo que al principio os puede dar un poco de miedo. Si yo de verdad esto lo tengo que saber. Si yo te lo cuento, dices, es verdad, tienes razón. La primera vez sorprende, pero hay que empezar a analizar eso. Si voy a proteger, por ejemplo, al trabajador azul, ¿qué más le dé? Si pasa por ahí cuando se está usando, tiene que estar encendida. Lo grave es que no había echado la tapa. Porque puedes cortar madera con la tapa echada. ¿Vale? Además de que, como bien dice Lola, es lo más fácil de hacer. Se baja y la puedes seguir usando. Pero esta es la que de verdad minimiza los riesgos. Luego, lógicamente, y de segunda, pues la cuando no lo estoy usando. Pero veis que era hacer esta, cuando protege cuando se está usando y cuando no. Cuando hay que estar delante. Es la que de verdad buena. De esta otra. Esta es una protección colectiva. Según la ley de la tercera. Esta, guardia. Una vez, lo que pasa es que pensar, ¿qué le voy a obligar a todos los trabajadores de mi carpintería a usar guantes, incluso al administrativo? Porque tenga que pasar por ahí y se pueda cortar. Ya, eso hay que pensárselo, ¿vale? Y por último, señalización, que sería la quinta, pero ya os he dicho, por favor. Cuando el riesgo es obvio, a no ser que sea una máquina que esté detrás, pero ahí la máquina es que se ve que la sierra está cortando, señalar es complicado, porque si el hombre va despistado y no ve la sierra, es difícil que vea el cartel. ¿Vale? Venga, dudas, comentarios. Venga, Josep, si quieres, abre el micrófono y coméntanos lo que consideres. ¿Por qué la pantalla protectora no va antes que apagar la máquina? ¿Josep? ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Por qué la pantalla protectora no va antes que apagar la máquina? Porque el apagar la máquina cuando no se usa elimina completamente el riesgo. Es verdad que tú podrías decir, es que la pantalla protectora, bajo este concepto, pues decir, que también me hace como la tapa bajada. Me elimina el riesgo cuando está funcionando. Pero como esta es ya has puesto esta, la tapa bajada, ya con eso ya estás eliminando la necesidad de pantalla protectora, porque ya lo has puesto más cerca del origen, más cerca de las cuchillas. ¿Vale? Esta a lo mejor podría, si esto no existiese, si eso no tuviese tapa, probablemente yo pondría la pantalla protectora como primera. Y pondría segunda para la máquina mientras no se usa.
No sé Vale. si me entiendes. Es que esta está tercera porque esta tiene que ir primera, porque la máquina tiene tapa. Si la máquina no tuviese tapa, probablemente esta pasaría a la primera, porque elimina la posibilidad de que la persona meta la mano cuando se trabaja o cuando no. Pero como ya has puesto esta se va para atrás, mucho más para atrás. De hecho, siendo un buen prevencionista, esta lo utilizaría, los guantes tampoco lo utilizaría, y la pantalla protectora yo tampoco la pondría, si tiene tapa, no cierra. ¿Vale? No me gastaría dinero, con mucha sobreseguridad que quiera, habiendo puesto esto no es necesario. Venga, más preguntillas. ¿Te ha quedado claro entonces, no, Josep?